Buenos días, María José, ¿me escucha? Buenos días, María José. Buenos días. Buenos días, Farid, ¿me escuchas? Sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno. Pero no ha llegado ninguno y yo pienso que este conversatorio es supremamente importante para la coyuntura que tenemos para poder seguir siendo los segundos o de pronto los primeros a nivel nacional, como siempre hemos estado liderando. Más que Sí, todo es por, o sea, en tecnología. Por eso es que siempre todas las auditorías y todos los eventos y todas las cosas, si no llegan a la sede nacional, llegan a la zona Amazonía Orinoquía, sea a Yopal, sea a Macías, pero a alguno de los dos lados llega, eso cala. Eso sí, 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 señor. póngale la firma. Y es por el talento humano que tenemos y el proceso de calificación que tenemos todos. Sí, pero no llegan. A ver, yo les escribo por uno de los chats Sí, porque internos es que que aquí tenemos. son, ¿cómo es que llama? Son, ¿cómo es que llama? 40 minutos y se acabó. Ay, Dios mío, ya escribo. Esto no es que fue que esperamos, no. O sea, el Zoom me da 40 minutos y se acabó porque me tocaría es comprarlo, porque estoy como pensando que si esta coyuntura sigue, toca comprarlo y tener su propio canal cada uno. Ah, Dios mío. Bueno, déjame les dejo un mensajito. Buenos días, queridos compañeros. Para recordarles que en este momento estamos dando inicio al conversatorio manejo de franja de atención sincrónica virtual por nosotros los tutores. Los estamos esperando en Zoom con el profe Parín. Recuerden que, Estamos. digamos, estos espacios solamente eh, lo tenemos por 40 minutos, entonces él nos está esperando para compartir esa información tan valiosa que tiene con nosotros. Bueno, entonces ya aquí. Bueno, adelantémonos. María José, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, señor, te estoy Bueno, entonces escuchando. cuando iniciemos el conversatorio nosotros generalmente, ay, aquí se está grabando, bueno, lo voy a grabar de todos modos. Generalmente, a ver, me presento, eh, yo, como usted me conoce, yo soy Farin Samir Gómez García, soy especialista en educación superior a distancia y también hice la maestría en gestión de tecnologías de la información. Es una mezcla rara que hice, más encima soy médico veterinario, entonces es una mezcla muy rara porque la parte de educación pues la tengo completa, o sea, de cómo se maneja todo este sistema, más lo optimizo con la parte de la maestría. Por eso quise hacer este conversatorio que es para aprender a manejar muchísimo, o sea, eh, optimizar optimizar el recurso que tenemos, que es lo que nos da la universidad para poder atender a los estudiantes, que son nuestros usuarios y nuestras contraseñas, que realmente son muy fuertes para poder ese servicio de atención. Pero entonces nosotros, como lo hemos dicho siempre, se van a presentar las insatisfacciones. Entonces ya aquí paso a la siguiente diapositiva, pero no me quiere pasar. Entonces paso a la siguiente diapositiva, en la cual la pregunta es, ¿por qué se genera la insatisfacción en la atención sincrónica virtual? Entonces esa es una de las grandes preguntas que tienen todos, pero ¿por qué? Si tenemos todas las vías, que el Skype, que el correo, que el WhatsApp, que el teléfono, entonces tenemos toda una cantidad de medios para atender a los estudiantes, pero resulta que el estudiante pues está insatisfecho. Entonces, quiere entrar. Entonces,
Ya aquí, entonces yo me puse a hacer el análisis de ese proceso de gestión, de por qué están insatisfechos los estudiantes. Entonces, la insatisfacción, o sea, como lo dice aquí, se genera porque la atención no se realiza en muchos de los casos, pero entonces, si no se realiza, porque generalmente todas las atenciones que uno hace, todas son positivas, o sea, qué bien, qué chévere, el tutor me atendió muy amable, él es muy querido, muy bueno, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, admitir y admitir. Entonces, siempre todas las atenciones, o sea, sincrónicas, sea por teléfono, sea por Skype, cuando se dan, son satisfactorias, pero de eso no hablamos. Pero generalmente las que sí hablamos son las que no, o sea, no son satisfactorias. Entonces, me puse a hacer el análisis de ese proceso de gestión de por qué se da se da que el que el, Y ella por decisiones o indecisiones decide quedarse en casa. silenciar y silenciar a Diana. Esa Diana nos... Ya listo. Entonces, aquí viene la pregunta de por qué. Entonces, la primera causa por la que se da la insatisfacción es el cruce de horarios de la atención del estudiante con el docente. Como todos sabemos, nosotros aquí tenemos una cantidad de eventos que nos saturan la agenda. Entonces, a veces, y a mí me ha pasado muchísimas veces, que llega el estudiante y me contacta por el Skype o me contacta por el WhatsApp o me llama por teléfono y yo le digo, venga, es que en este momento estoy en una reunión, es que en este momento estoy en una capacitación. Entonces, se cruzan los eventos, entonces no es culpa del tutor, no es culpa del estudiante, porque es que el estudiante no sabe en qué momento nosotros tenemos evento o que tenemos una actividad que sea institucional. Entonces, eso hace que nosotros, o sea, ya el estudiante nos echa la culpa a nosotros, dice, es un proceso de insatisfacción, dice, no, es que el tutor no me quiso atender, fue que no me quiso hablar, no, el tutor estaba ocupado en un evento, entonces institucional. Falta de claridad de la programación de la atención sincrónica, o sea, nosotros, o sea, dentro de nuestra, digamos, SOCA, tenemos que hacer una atención sincrónica y la colocamos ahí, pero se coloca como si fuera algo fijo. Y lo único que nosotros tenemos muy claro en virtualidad es que todo, o sea, lo que es verdadero ahorita en 2 horas ya no es. O sea, es cambiante. O sea, el cambio es constante, entonces tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, esas atenciones sincrónicas, o sea, esa falta de claridad en la atención sincrónica, el estudiante no sabe en qué momento nosotros tenemos los espacios libres o no. Entonces, esa es otra de las cosas que nos generan insatisfacción porque el estudiante no tiene el conocimiento de cuándo nosotros lo podemos atender. Porque puede que esté dentro de la franja de atención que nosotros colocamos en un Excel muy bonito y todo, pero realmente en ese momento nos tienen ocupados. Entonces, o cambió, si lo que hicimos una semana dentro de 15 días ya esa programación es obsoleta porque nos reprogramaron. Entonces, no, al estudiante no le va a servir. Entonces, se necesita, bueno, vamos a ver la segunda, la tercera causa, desconocimiento del horario de franja de atención sincrónica y virtual del docente. Entonces, el desconocimiento, el estudiante tiene un desconocimiento de cuándo nosotros los podemos atender o no. Entonces, y en estos tiempos nosotros tenemos que atender al estudiante en atención permanente, pero también tenemos lo que dijimos antes al principio, era muchas actividades que se pueden cruzar con la atención en el momento. El puede que siempre coincide. Estoy en una actividad de una reunión o un comité o una capacitación o una web y en ese momento, precisamente en ese momento me llama, o en otros casos que llega el estudiante y lo llama a uno a las 10 de la noche y uno después de haber tenido una jornada de 6 a 7 de la noche, de 6 de la mañana a 7 de la noche de atención, atendiendo curso, porque ustedes saben que la virtualidad es más fuerte que el método tradicional y uno ya a las 10 de la noche ya no quiere contestar. Entonces ya uno no le contesta al estudiante a las 10 de la noche. Entonces él va a generar un proceso de insatisfacción. Fue que el tutor no me quiso responder, pero cuando ponen
la no conformidad no dicen que llamaron a las 10 de la noche, solo que el tutor no lo quiso atender. Entonces, esa es otra de las cosas. Cruce de actividades administrativas, o sea, reuniones o académicas, con los momentos de necesidad de atención por parte del estudiante. Entonces, lo que estaba diciendo, esos cruces son los que siempre generan ese proceso de insatisfacción en el estudiante. Entonces, aquí lo que necesitamos es una comunicación, o sea, son comunicaciones inoportunas del estudiante, o sea, son momentos en los que o uno no lo puede atender o no es horario de atención. Generalmente ellos cuando van a hablarnos, siempre están haciendo las tareas 9 de la noche, 10 de la noche y tienen la inquietud a las 11:30 y comienzan a escribirnos, nos escriben en el Skype, pero ya cuando nosotros vamos a leer al otro día, no, o sea, no hay la sincronía y lo que el estudiante necesita. Entonces, ¿qué hace? En ese momento se siente insatisfecho porque él tiene la mentalidad cuando entra a la plataforma que la universidad, o sea, nuestro modelo académico es 7/24. O sea, los 7 días de la semana, 24 horas del día. Y la verdad es que nosotros como tutores, pues tenemos nuestra franja de atención tanto sincrónica como asincrónica. Falta de capacidad en el uso de aplicaciones para la sincronía, sincronizar las agendas de los tutores con atención sincrónica, sea virtual o presencial, para evitar cruces de actividades. Entonces, esta es otra de las faltas. Digamos, nosotros estamos en centro y estamos calificando o estamos en una reunión, llega un estudiante y entonces tenemos que salirnos de la reunión o tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo cuando llevamos un hilado de cosas para hacer por atender al estudiante. Es cierto que el estudiante es la prioridad de nosotros, pero también es cierto que hay unas normas de etiqueta básicas en las cuales, por decir algo, si yo voy a ir a la oficina o si yo los voy a llamar, generalmente siempre uno pregunta. A mí me ha pasado muchas veces, me dicen, tutor, ¿lo puedo llamar en este momento? No, en este momento no, pero llámeme a tal hora. O tutor, ¿lo puedo atender? Sí. Entonces, esas normas de etiqueta son importantes porque hay estudiantes que no entienden que hay momentos en los que no, o sea, no estamos ocupados, no podemos atenderlos, pero lo que dije antes, el estudiante no sabe. Y entonces para eso necesitamos un proceso de sincronía entre el estudiante y el tutor, sea para atención sincrónica, asincrónica o presencial. Entonces ahí está, el estudiante puede estar hasta agendándonos. Entonces, acá. Ayudémosle a Gilberto que se le abrió el micrófono. Bueno, no existe una cultura de la atención sincrónica por parte del estudiante. Aquí es cuando yo les digo, ellos quieren que los atiendan inmediatamente. Entonces, cuando decimos esto, nosotros tenemos, pero también es culpa de nosotros, porque nosotros no le hemos enseñado al estudiante que debemos, para poder encontrar al tutor, tenemos que hacer una cita de encuentro, o sea, reservar un momento para esa atención sincrónica que se dé con calma, con atención, con esmero, tanto del estudiante como del tutor. Entonces, y de eso se trata este conversatorio. El tutor no ha desarrollado una mesa de ayuda, porque es lo que generalmente en tecnología se hace, que es reservar una mesa de ayuda. ¿Qué es una mesa de ayuda? Una mesa de ayuda es un lugar virtual donde el estudiante, o sea, es como el sitio de las PQRs, más o menos, parecido, pero es una mesa de ayuda donde es recepcionada su petición o su necesidad y se reenvía a otra persona o se reagenda para poder ser atendido específicamente para solucionar la situación. Como siempre se presentan situaciones, entonces se busca ese momento. Entonces, como cosas negativas, o sea, hay una deficiencia, o sea, como nosotros como tutores, una deficiencia en la gobernanza y la tecnología de la información. Entonces, la gobernanza, o sea, nosotros tenemos que tener un gobierno tecnológico dentro de nuestro computador por medio de nuestro usuario y por diferentes aplicaciones que nos ayudan, por ejemplo, el Skype, el Team y todas estas otras
el Hangul, el que se pueden tener en el computador, otras que tenemos en el móvil, como es el Facebook, el correo electrónico, el WhatsApp. Entonces, debemos tener una gobernanza de eso, pero también de la agenda y del tiempo. Entonces, nosotros, o sea, como lo dije, para alinear agenda del docente con el tiempo disponible de los usuarios. En ese caso, nosotros tenemos muchos usuarios que son los estudiantes, los docentes, los administrativos y personal particular. Entonces, cuando nosotros, nuestra agenda no solo tiene que estar abierta al estudiante, sino a todos nuestros usuarios. Nosotros atendemos a muchas clases de personas, entonces, pero a ellos también les puede suceder eso, de la cultura de la atención. No tenemos esa cultura de la atención sincrónica. Entonces, siempre queremos que cuando llegamos nos pongan, o sea, nos atiendan inmediatamente y a veces no se puede. Entonces, lo otro que dice, la organización del docente para utilización de la franja de atención sincrónica virtual mediada por tecnología de la información. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer una franja de atención y les voy a mostrar mi franja de atención porque la idea es aprender a manejar esa franja de atención, cosa de que no se cruce. Es más, tanto de eso yo tengo, además de que tengo esa franja de atención, que el estudiante sabe cuándo me puede atender y cuándo no, porque la misma aplicación, si yo hago la reserva, de una vez quita esas horas de atención y deja los espacios realmente libres que tengo para poder atender al estudiante. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué genera la insatisfacción en la atención sincrónica virtual? Entonces, generalmente, los efectos, siempre vemos los efectos. Entonces, ¿qué es lo que causa toda esa, lo que acabamos de hablar son quejas de mala atención? Generalmente todas las quejas de mala atención son, no se pudo hacer la atención, o lo atendieron muy corto, o lo atendieron muy rápido, o lo atendieron de afán, no le puso cuidado al estudiante, a nuestro usuario, digámoslo así, porque ya no estamos hablando de un estudiante, sino de un usuario. Entonces, silenciar. Bueno, entonces, quejas de mala atención. Luego se vienen los malos comentarios de la atención sincrónica, o sea, como todos ya sabemos. En el peor de los casos se vienen las PQRs por atención sincrónica. Y vienen después los eventos adversos de mala comunicación. Entonces, todo esto se genera con una sola raíz: la falta de cultura en el proceso de la atención sincrónica. Entonces, luego venimos, entonces aquí, voy a ponerlo un poquitico aquí para abajo, dice, si todo esto está al mismo tiempo, o sea, no hay alimentación del proceso en la gestión del docente, o sea, no hay una alineación, perdón, no hay una alineación de los procesos de la gestión del docente. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, o sea, hacer un proceso de la alineación de lo que hacemos. Entonces, ahí es cuando llega ahí y estamos así digamos, atendiendo desde nuestra oficina o desde donde estemos, de atención en casa, y llega y nos pasa esto. Llega, nos pasa eso y se nos viene todo encima así, o sea, la atención sincrónica virtual, la atención asincrónica del campus, la reunión en centro, capacitaciones a docentes, componente práctico, laboratorio e-learning, CIPA, reuniones, comités, bueno, etcétera, otras actividades que conforman la vida universitaria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que el estudiante entienda o nuestros usuarios entiendan que nosotros, además de atención, tenemos otras actividades a las cuales tenemos que rendirle tiempo? ¿Y cómo hacemos para que eso no se me cruce con las otras actividades? Entonces, muy fácil, o sea, la universidad nos ha dicho, la reticularidad, la heterarquía y todos esos procesos, sí, eso los podemos hacer, pero
necesitamos tener, como este modelo, se supone que nosotros como la UNAD somos los más avanzados del país, o sea, cada uno de ustedes como tutores maneja una tecnología que es superior, o sea, de avanzada con respecto a los docentes tradicionales. Entonces, claro, para eso están estas capacitaciones, para seguir siendo los líderes. Entonces, viene que tenemos que colocar toda esa información, todo eso, o sea, la atención sincrónica, la atención asincrónica, todo eso en red. Pero esa red es propia, esa red es de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, la pregunta es cómo hacemos ese fortalecimiento entre nosotros. Entonces, la reticularidad de nuestro usuario, o sea, de nuestro robusto usuario Google. Y lo digo robusto porque es que cuando nos dieron ese usuario, digamos el mío, que es farin.gomez@unad.edu.co, tiene una cantidad de cosas que lo único que yo he visto en la mayoría de los tutores, lo único que sabe manejar es el correo. Pero el resto de cosas que nos está dando la universidad para hacer la atención no las manejamos. Entonces yo creo que eso ya es pues deberían hacer capacitaciones para manejar cada una de esas aplicaciones que tiene nuestro robusto usuario de Google, que es nuestro usuario y contraseña de la universidad, para poder llegar a concluir. Pero, ese robusto usuario se puede unir a otras aplicaciones externas, que es el caso que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo hacemos para poder atender al estudiante? Entonces, ya aquí viene. Entonces, viene algo, perdón por mi perro que está. Entonces, espérame un momento. Aprender, o sea, lo primero que tenemos que hacer es aprender a usar en red nuestro usuario de Google, de correo institucional, por medio de la agenda del calendario. Es bien importante aprender a hacer eso. Es bien importante aprender eso. Luego, lo segundo que debemos hacer es hacer registro de todos los eventos y acciones para tener control de la jornada laboral, compartiendo y aceptando actividades programadas dentro de la red intranet de Google de nuestro correo institucional. O sea, aunque no lo creamos, ese correo institucional que nos dieron a nosotros es una red en la cual yo puedo estar conectado, o sea, yo me interconecto, digamos, Irina lo hace muy bien en investigaciones, o sea, todas las actividades que ellos programan la envían como una invitación, yo digo sí, y de una vez, pum, queda en mi correo institucional, en mi agenda institucional, entonces yo ya sé que estoy enlazado, pero esa cultura no la estamos teniendo en la universidad en sí. No estamos manejando esa red interna que debemos tener para intercomunicarnos por medio de ¿qué? De nuestro usuario y contraseña de Google, que es nuestro correo institucional. La tercera cosa es utilizar aplicaciones en línea que se enlacen con su agenda institucional, o sea, con nuestro usuario Google. De este modo, le permita hacer una reserva a nuestros usuarios, que son estudiantes, docentes, administrativos, externos, sin que se crucen con nuestra agenda programada, o sea, que no se va a cruzar con esto. Con esto, los usuarios sincrónicos, con esto los encuentros sincrónicos serán dentro de las franjas de atención sincrónica del docente virtual, alineada con el tiempo del usuario, o sea, los usuarios externos. Entonces, con esto alineamos nuestros procesos con los procesos del estudiante, o sea, el externo. Entonces, suena complicado hacerlo, pero a la verdad, si manejamos las tecnologías de la información, eso va a ser muy fácil. Lo hacen las grandes empresas, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ya con esto, vemos la cuarta opción, que es con el manejo de la agenda, el calendario institucional, una aplicación de reserva en línea, y se llama de reserva, o sea, porque él reserva el tiempo mío con el del usuario,
se logra hacer la atención dentro de las franjas de atención sincrónicas virtuales. O sea, ¿cómo hacemos para que esas tres cosas, y eso es un rompecabezas, entonces ese rompecabezas se arma. ¿Cómo lo arma? Lo arma sin que nosotros tengamos que hacerlo, sino lo arma un sistema, no tenemos que pensar ni desgastarnos porque el sistema lo va a hacer. Entonces, viene el Zeus asesino. Mauricio con su perro. Bueno, listo. Ya cerramos a Mauricio. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que estas cuatro cosas se junten? O sea, tanto el usuario, la virtualidad, el tiempo mío, el tiempo del docente, las actividades institucionales para hacer un conjunto. Entonces, eso lo hace una aplicación, que es lo que vamos a mostrar ahorita. Entonces, ya con el seguimos, admitir, seguimos. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces aquí, este es un ejemplo así de rapidez. Tengo mi agenda institucional, claro que está desactualizada porque eso se hizo el lunes y se van a dar cuenta porque entonces el usuario entra por medio de la aplicación, hace la reserva, toma la reserva, recibe un correo de que ya está agendado, recibe un correo y luego se da la atención sincrónica. ¿Por medio de qué? Del Skype. Yo prefiero siempre el Skype porque yo puedo grabar, hacer, o sea, tengo muchísima más protección atender a un estudiante por Skype, además que es más directo y además si yo le voy a hacer una asesoría puedo estar compartiéndole la pantalla, mostrarle que en una llamada telefónica, porque si yo le hago una llamada telefónica explicándole un sistema de gestión y no se lo muestro gráficamente, pues va a quedar mal atendido. Entonces hay cosas que se limitan en llamadas telefónicas o con mensajes de WhatsApp o eso, porque es muy limitado. En cambio, si utilizamos las herramientas, digamos como el Skype, para hacer los asesoramientos, los estudiantes van a quedar muchísimo más satisfechos. Entonces, con esto. Luego, lo otro es que esto también lo vamos a utilizar y queda hasta mejor presentado dentro de los cursos virtuales. Lo mismo nos pasa, yo aquí en este curso creo que tengo son como 140, 150 estudiantes. Entonces, ¿cómo hago para que 150 estudiantes sepan o sincronicen su tiempo conmigo para una atención sincrónica? Digamos, no son todos, digamos, 1 o 3 o 5. Entonces, aquí es cuando empezamos a ver que la aplicación es muy, pero muy necesaria, porque este estudiante que está en la costa, que está en Pasto, que está en Santander, que está aquí en el Meta o en Yopal, él no sabe cuál es mi horario de atención. Y mi horario de atención es el que está en el momento. Entonces, ahorita va a salir gracias, pero no se vayan a ir porque no he terminado. Solo es la presentación. Entonces, el estudiante va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, y se hace la atención por Skype. Es más, en el mismo curso dice atención por Skype. Viene otro ejemplo, que es el de que nos atiende. Entonces, si se dan cuenta que este señor Luis, entonces llamó a las 9:07. Buenas noches, respetado tutor, mi nombre es tal, del curso de línea de profundización de carne. Entonces ya me está hablando ahí, me iba a hacer una consulta a esa hora y efectivamente a esa hora yo no estuve en atención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estudiante no es atendido, inmediatamente entonces, o no se le da respuesta, entonces él va a decir, no, es que a mí me atendieron, me hicieron la consulta, no me dijeron, viene el proceso de no conformidad, de insatisfacción con la atención. Entonces aquí viene, entonces ahí es cuando yo llego y les contesto, por favor, agendar la cita. O sea, yo siempre soy muy amable, les contesto y les contesto con en el cual ellos agendan la cita y esta aplicación, como va a alinearme con mis procesos. Entonces él va a mirar una cosa más o menos así parecida, va a escoger el tiempo pertinente para él para hacer su atención. Entonces, como lo vemos aquí, si ven en la agenda, el verde es la atención que hace falta aquí en este cuadro. Entonces, el estudiante hace la atención y ya queda reservado ahí. Aquí viene otra vez, o sea, no está en la agenda, agendado, está el espacio, entonces el estudiante hace su reserva, como lo vemos aquí, entonces hace su reserva
y después de eso, pues se hace la atención escape. Entonces nosotros ya no tenemos excusa, es que no atendimos al estudiante. No, claro, es que si a nosotros nos hacen una reserva en el tiempo en el que nosotros tenemos nuestro horario de atención sincrónica, nos cabe divinamente un memorando o un llamado a atención fuerte. ¿Por qué? Porque no lo atendimos. ¿Por qué? Porque no les mostramos en qué sitio está el proceso de atención sincrónica para el estudiante. Y es bien importante eso. Y es una de las cosas en las cuales a nivel de tecnología debemos ir avanzando cada uno como tutores. Con esto, pues entonces ya voy terminando esto, pero les voy a mostrar, voy a salirme para mostrarles cómo se hace en la vida real. Entonces, yo tengo el curso, entonces aquí en esta es la agenda de atención mía. Entonces, está dividida y todos los verdes son los espacios disponibles que el tutor tiene para hacer la agenda. Entonces, yo aquí tengo mi hora de almuerzo, como lo ven, les coloqué 2 horas y en la tarde también hay atención. Todos los espacios que están aquí son espacios que fueron reservados ya. Es más, aquí tengo Semana Santa, atención también martes y miércoles. Entonces, con esto, yo tengo que mirar cómo lo alineo con los cursos. ¿Cómo lo hace? Entonces, digamos, aquí hay un estudiante que me agendó. Entonces, él ya me agendó, entonces me llega la información. Entonces, se llama Luis Alberto Vergara Domínguez, me da el correo institucional, dice guía para el componente práctico trabajo final y me da el skate. Yo sé que tengo la información porque tengo una referencia, entonces yo puedo venir a buscar la referencia que tiene ese estudiante para... Y entonces esta es la reserva que el estudiante me hizo. Entonces yo la encuentro, la misma, está en mi correo, está separado. Ese día lo tengo que atender sin falta, como está agendado aquí en mi agenda. Como se dan cuenta, a veces, y quiero mostrarles aquí, la agenda se traslapa. O sea, la agenda es variable. Ya, o sea, ya se me va a acabar el tiempo, pero quiero hacer esto muy rápido. Entonces la agenda se nos traslapa, nosotros no sabemos cómo es que vamos ¿a qué? ¿Cómo va el día de nosotros? Entonces, digamos, el día de ayer. Entonces, preparación del componente, reunión, de la reunión de la doctora Blanca Delia. Entonces, inició el día, como lo ve en la agenda. Entonces, teníamos la reunión con Irina, que es el rojo. Entonces, espere a ver, yo aquí coloco, que es el rojo, o sea, que era esto que teníamos acá. Teníamos esa reunión, pero también había otra reunión que fue... Entonces, me está diciendo que quedan 10 minutos. Ay, Dios mío. Entonces, aquí. Entonces, debajo de eso, o sea, se traslapó con la reunión de la doctora Blanca Delia con la reunión de Irina, que era de semilleros. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que yo lo tenía agendado antes de que ellos se dieran cuenta. Yo ya sabía que había ese cruce, que se iban a cruzar esas web conference. Entonces, como todo, entonces se dio la web conference. Bueno, entonces aquí ya, ¿qué hicieron? Simplemente la volvieron a reagendar. Entonces yo aquí volví, reagendé, se acomodó. Entonces aquí ya se dio la primera reunión de la ingeniera Irina, luego siguió la reunión de la doctora Blanca Dilia, así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, yo aquí con esta agenda, que es muy diferente a la que teníamos a esto fue a las 10 de la mañana y la agenda a las 11:10 cambió. Entonces, como les dije, esto es cambiante, pero esto nos va a ayudar a tener un manejo y un control de nuestras actividades. Volvemos otra vez aquí. Entonces, el estudiante puede, o sea, yo hago mi programación. Entonces,
todo lo que es azul son los espacios en los que yo puedo atender al estudiante. Por decir algo, de 9:30, o sea, de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde tengo espacio. Pero entonces sería de 10 a 12. Entonces aquí me va a decir que mañana tengo desde las 9:45 hasta las 11, o sea, hasta las 12 para atender a estudiantes. Luego puedo volver a atender desde las 3 de la tarde hasta las 4. ¿Por qué? Porque hay un evento aquí que es el conversatorio sobre posturas. Este es el conversatorio sobre la postulación de, no sé qué, postulación de investigación a cargar los documentos. Bueno, listo. Entonces, ya con esto, o sea, si vemos esta aplicación y ya después al que quiera, pues le puedo explicar personalizadamente cómo se maneja la aplicación, nos sincroniza el horario de atención. Entonces, de esto se trataba este conversatorio, que era el manejo de la franja de atención sincrónica virtual por el tutor mediante aplicación para mejorar acciones comunicativas oportunas, pertinentes, con toda la comunidad donadista. ¿Cómo se hace? Apoyado por tecnología. ¿Cómo? Para que ¿qué buscamos con esto? O sea, ¿cuál es el aquí, el ahora? Aprender a manejar tecnologías, poner esa agenda a disposición de nuestros estudiantes, esta agenda. ¿Cuál es la situación esperada? La satisfacción de nuestros estudiantes. Entonces yo creo que con esto pues ya se me va a acabar el tiempo. Terminamos esta web conference. Por favor, en su invitación les llegó la lista de asistencia, por favor. Ahí dice, solicito de modo atento de ustedes llenar el registro de asistencia haciendo clic ahí, que ese es el registro de asistencia a esta actividad. Y también de solicito el proceso de satisfacción. Aquí colocan atención en centro, entonces me hacen la evaluación del evento, colocándolo ahí. Muchas gracias. Yo creo que con esto pues termina la información de este pequeño conversatorio que lo que busca es fortalecer a la zona en tecnologías de información y gobierno TI, o sea, de tecnología de información, para poder llegar a más estudiantes y tener la satisfacción de ellos y mantener ese nivel de satisfacción alto. No sé si hay alguno que quiera expresar algo en los últimos minutos que me quedan. Farid, es muy interesante, muchas gracias. Me gustaría de pronto que nos explicaras como decía, hacer como un paso a paso para que podamos hacer el ensayo de enlazar el programa, cómo crear ese enlace para que compartir. alinee los procesos de nosotros y nuestra de atención. Si quieres, yo puedo estar programando, mire, aquí a las 2, sería mañana. ¿Podríamos estar programándola a las 10 de la mañana o 11? Sí, yo tengo esta tarde, bueno, yo esta tarde estoy en una web conferencia y tengo apartado el canal de 2 a 6 de la tarde. Yo creo que pronto a las 5 ya puedo estar desocupada, cosa que queda una hora para que nos enlazáramos por... No, la invitación, Adrianita, la invitación es el que esté interesado y que lo quiera colocar y aprender, pero sería después de que hagamos este otro conversatorio de mañana que va enlazado con este, que es conversación cómo regular nuestro tiempo de trabajo en casa como docentes de educación superior a distancia. Al tener estos dos conversatorios ya el sábado podemos hacer todo este proceso de enlace para poder que el estudiante, cuando el estudiante nos busque, encuentre esto. Entonces, que encuentre esta agenda en el cual el estudiante llega e inicia y ya. Por si se me va el sonido o se me corta, entonces ahí está. Entonces al estudiante se le va a presentar esto. Entonces le pregunta solo el nombre, el apellido, el correo electrónico, el tema que va a tratar con nosotros, el usuario de Skate para llamarlo y que no es un robot. Entonces, sí. con eso ya... ¿Cómo se crea esta parte? Sí, eso se hace automático, pero si quiero ahorita más tarde, apenas termine esto, le enseño. No. Al que quiera, que necesite, yo... Tengo que prepararme para esta tarde. Sí, no, pero eso les digo, o sea, miramos y
y alineamos, o sea, alineamos tiempos. Aquí ya estamos mirando el proceso de satisfacción suyo y mío y de todos, para que nuestra zona siga siendo una de las zonas líderes a nivel nacional. Entonces, si tenemos tecnología y manejo de tecnología de la información, muy seguramente vamos a seguir liderando estos procesos a nivel nacional. Entonces, pues eso sería todo. Yo creo que ya se me va a acabar el tiempo, porque ya me está corriendo. Ya estamos en el último minuto. Bueno, listo. Entonces, hasta luego todos. Muchísimas gracias. Ojalá que ustedes podían haber grabado lo podían haber hecho, que les aparecía un botoncito de grabar, son da esa opción, y gracias por haber asistido. No, ahí dice que está grabando, pero yo no lo puse a grabar. Yo creo que eres tú el que lo está grabando. Yo sí lo estoy grabando. Bueno, muchas gracias a todos. O sea que sí debe aparecer la El puntico, grabación. sí, a mí me parece. Ahorita me descarga la grabación. Bueno, que estén muy bien a todos. Gracias. Pero no dejaba grabar a varios. Bueno, entonces quedamos así. Chaito, gracias a todos. Me despido. Chao.